se acercan también los debates, algo que es importantísimo para la ciudadanía y en donde esperamos escuchar justamente aquello, propuestas que le digan a los ecuatorianos, esto es lo que hay que hacer y de esta manera lo vamos a hacer. Porque ¿qué es lo que hemos escuchado durante muchísimos años? Epítetos entre ellos, eh, confrontaciones que incluso a veces no tienen nada que ver con el tema político como tal, sino ya se van al plano personal y es algo de los ecuatorianos estamos cansados y lo que en este momento, más que nunca, incluso con una pandemia encima, necesitamos escuchar qué es lo que se puede hacer por salvar este país y ponerlo en una boya que lo, que lo mantenga flotante, mi querido Eduardo. Buen día y bienvenido. Buenos días, Wendy. Específicamente, gracias por este espacio. Empezar diciendo algo, ¿no? Indudablemente hoy los gobernantes están, o los candidatos a ciertos espacios, están muy desconectados de lo que realmente la gente desea, piensa, quiere y necesita. Bajo ese sentido es entender que lo primero que se debe de alinear es entender las necesidades humanas de la gente, las necesidades profundas, para poder tener un mismo diálogo y poder hablar de aquellas cosas que son trascendentales para las personas y dejar a un lado o en un segundo plano aquellas cosas que son una agenda personal o que definitivamente hoy no son prioridad. Estamos en un efecto, una tendencia mundial que se llama la democratización de las necesidades. Eso significa básicamente que todo el mundo en general, no Ecuador, el mundo entero, está hablando de solo dos cosas, de salud, de sobrevivir, y por el otro lado el tema de economía y empleo. Así que la gran conversación debería de centrarse en estos dos grandes puntos. Adicionalmente a eso, decir que la bajo nivel de aceptación por parte de la presidencia, por parte también de los asambleístas, definitivamente es el reflejo de esta desconexión emocional que existe, porque las personas adicionalmente no quieren ser representadas. Wendy, hay un fenómeno social, y Henry, que hay que entender, y es que el hecho es que antes las personas querían ser representadas. El núcleo de la sociedad se basa específicamente en la dinámica de las familias. Es decir, si uno entiende cómo funcionan las familias, va a entender cómo funciona la sociedad. Hace 30 o 40 años, con una sola mirada de un padre, de alguna forma ya nos transmitía qué es lo que debíamos hacer, qué es lo que no debíamos hacer y qué es lo que pasaba si no lo hacíamos. Hoy, La conducta. la conducta. Ahora, el tema es diferente. La dinámica entre un padre y un hijo es distinta. Hoy tú le dices algo a tu hijo y te va a cuestionar, te va a preguntar por qué. Y cuando le das la explicación, toma sus propias decisiones si cree o no cree lo que estás diciendo y por último lo googlea. En ese sentido, por eso es que hoy la sociedad, los candidatos tienen que entender que la gente no está requiriendo representación, es decir, aquel político poderoso que de alguna forma emana fuerza, que se lo ve, pero un tipo mesiánico, heroico, etcétera. No, lo que la gente quiere es un hombre común, alguien que sea su vocero, que sea un par que sienta, que viva exactamente lo mismo que ellos están viviendo, porque esa es, antes que el mensaje comunicacional, esa es la mayor seguridad que hoy puede llegar a percibir las personas de saber de esta persona es realmente la correcta. ¿Ves empatía realmente de los candidatos hacia las circunstancias y la situación que vivimos los ecuatorianos como tal? Hay un desmedro en esta conexión entre candidato político en papeleta versus lo que la gente realmente quiere. Pero esto no viene solo de esta elección, también viene de la elección anterior. ¿Por qué? Porque hay una especie de trono vacío, ¿sí? Donde imágenes fuertes hoy no están en la papeleta. De hecho, esta elección presidencial se trataba de cuáles eran las decisiones que 4 otros personajes de alguna forma iban a tener. Si es que entraban, no entraban, qué hacían, cómo se manejaban.
Entonces, hoy tenemos justamente una papeleta de muchos candidatos que de hecho generan algo que se llama la parálisis de análisis. ¿Qué significa la parálisis de análisis? Cuando uno abre un menú en un restaurante que tú conozcas, abres el menú y de repente te das cuenta que lo han cambiado y ves fotos espectaculares de cada uno de los platos. ¿Qué es lo que termina pasando con el cerebro? El cerebro deja de pensar y deja de pensar porque ve demasiada variedad. Esa parálisis de análisis significa que el cerebro está diseñado para poder de alguna forma contrastar o comparar entre dos o máximo tres candidatos posibles. Por ende, lo que va a terminar ocurriendo es o simplemente cierras el menú, que en este caso sería cerrar la papeleta y decir voto nulo, voto en blanco, o a su vez terminar votando y pidiendo lo mismo que siempre has conocido. Por lo Entonces, a tradicional. la larga, por lo tradicional, que a la larga, mayor cantidad de candidatos lo único que hace es fijar la atención en prácticamente tres candidatos del pelotón que de alguna manera llegan a tener el 60-70% de la votación para que los otros 15 de alguna manera se dividan lo restante. Eso es lo que terminará pasando esta y todas las próximas veces en las cuales veamos tantos candidatos en una papeleta. Entonces, ¿cuál sería la salida, Eduardo? Porque cada vez, desgraciadamente, vamos a ver de que cada vez van a ir aumentando esta cantidad de candidatos que se autoproclaman y que dicen, yo tengo la razón, yo tengo el poder, yo tengo yo tengo la espada del augurio, o sea, cualquier cosa se inventan y van a aparecer, van a reventar como canguil. Entonces, lo que mencionas es importantísimo y es real. Cuando tú ves, abres una papeleta en donde tienes millón de gente y que muchos coinciden en lo mismo, pero ves que al final de cuentas, cuando llegan al poder, no te cumplen ni siquiera el 50% de lo que te han prometido, o votas por lo tradicional porque dices mejor indio conocido que indio por conocer, ahí caemos tal vez en el error de no pensar justamente en el voto, en ese voto que tú anhelas que esa persona te represente y que esa persona llegue a escuchar tus sugerencias. Porque una cosa es que se tenga y que se vaya con un plan de gobierno. Otra cosa es que conozca las realidades de los diferentes sectores, de la gente que no tiene trabajo, del sector de la salud, del sector de los maestros, del tema económico, etcétera, etcétera. Entonces es difícil entenderlos y que nos entiendan si vamos a estar así con una gama demasiado amplia que muchos lo llaman y dicen, no, es democracia, todo el mundo tiene derecho. Pero mira, por ejemplo, incluso lo que pasa en Estados Unidos en este momento. Hay dos candidatos y mucha gente está en desacuerdo, otras están de acuerdo porque tienen su preferido. Pero en cambio acá tenemos un spray y no terminas concentrado en una sola propuesta que te hagan o en un solo candidato que tú digas, este es el líder que nos va a encaminar. El análisis que tú haces es totalmente correcto, Wendy, en el sentido de que lo primero que debiera cambiar y que ya cada vez estamos más lejanos a poderlo hacer, es que deberíamos de tener un sistema de partidos. ¿Qué significa un sistema de partidos? Usted entiende que en Estados Unidos o es demócrata o es republicano, porque hay un tercer partido que es muy minúsculo, pero sabemos que el poder va a estar concentrado entre republicanos y demócratas. Y cada uno tiene claro cómo piensa un republicano y cómo piensa un demócrata. Es decir, la persona no hace la diferencia, la hace realmente la tendencia en sí. Acá, en el Ecuador, lo que tenemos es todo lo contrario. Esperamos que un Mesías a veces nos salve. Bajo ese sentido, entonces, prevalecemos mucho más la opinión de la persona antes que los partidos. La gente no quiere saber de partidos Y políticos. tenemos un racimo No, de egocentristas, que cada uno piensa que tiene la que es el oportunidad de elegido, llegar al poder. que es el elegido, indudablemente. Entonces, ese es el tema. La gente no quiere saber de partidos, no quiere saber de política, no quiere saber de campaña tampoco.
Por ende, al final se va a llegar a tomar una decisión. Es decir, si las elecciones de por sí ya tienen un grado en el cual no pueden ser predecible lo que de alguna forma va a pasar, imagínense ahora cuando la decisión se tome muy, pero muy cercana al tema de las elecciones. Es decir, puede existir una gran sorpresa electoral, porque somos muy variantes y porque el discurso del ser humano de alguna forma también es variante porque despierta emociones. Hace rato el tema de las votaciones pasó de ser un tema de análisis de propuestas y de mensajes a ser un análisis básicamente de qué tan bien construida está la imagen personal del candidato político y cuántas emociones detonan en la persona, porque a la larga sí tenemos claro, y yo creo que los políticos también lo tienen claro, es de que lo que de alguna forma detona el voto es el tema de las emociones. Hoy no está ocurriendo que veamos emociones positivas, por ende nos da a prever y proyectamos que esta sea una elección bastante agresiva. Porque cuando tú no generas amor o identificación hacia tu candidato, tu construcción de marca personal, indudablemente la forma de ganar está en generar ira hacia el candidato oponente. Y eso puede llevarnos a una guerra sucia que adicionalmente, justamente por el tema de pandemia, puede llevarse a que las redes sociales sean un actor un poco más protagonista que antes. Es el efecto contrario de rebote incluso. 6 de la mañana con 35 minutos. Mi compañero Henry Avelino tiene más inquietudes. Adelante, Henry, por favor. Muchas gracias, Wendy. Efectivamente, estamos conversando con Eduardo Reynoso, experto en neuromarketing político, y estamos analizando precisamente al votante ecuatoriano. En esta pandemia seguramente es totalmente diferente, ¿no? Lo he escuchado a Eduardo analizar el lado de los políticos y en esta última respuesta que dio en torno a la pregunta de Wendy, comenzar un poco a tocar ya lo que piensa el votante, que anteriormente siempre se dejó llevar por sentimientos. Tengo esa impresión, sin ser experto, de que el votante ecuatoriano siempre vota por sentimientos, por emoción, más que por la razón. ¿Es así o no es así? ¿Y esta pandemia va a alterar eso? A coraje es lo que le entendí ahora. Sí, es que justamente la ira es la segunda emoción más fuerte dentro del tema de la conducta humana. Siempre el voto ha sido emocional. De hecho, las señales llegan al sistema límbico, sede de las emociones, medio segundo antes que a cualquier otro sistema. Por ende, no somos seres racionales, como alguna vez nos plantearon. Somos seres emocionales con alta capacidad para razonar. Ese razonamiento se va a basar en la cultura, es decir, ¿qué nos diferencia entre un Suiza y un Ecuador? No es su cerebro, el cerebro y sus principios son exactamente lo mismo. Lo que nos va a diferenciar es la cultura, que de alguna manera viabiliza más las emociones o detiene esas emociones y las enfría. En el caso específico del ecuatoriano, en general somos doblemente más emocional que cualquiera, por ende las emociones, al ser variables, hace que la conducta del ecuatoriano sea variable. Peor aún cuando votas con el estómago. Llamar voto al estómago significa un voto de rechazo, un voto de ira, producto de justamente que la gente está en ese sistema de sobrevivencia y lo único que busca es un salvavidas y que alguien entienda la situación dramática que allá afuera se vive. Entonces, vemos que la gente tiene una tendencia hacia el cambio, hacia la variación del sistema. Es decir, hoy no están a favor del sistema, están en contra del sistema y buscan que el camino se varíe de manera radical. Por eso es que usted va a ver ciertos arquetipos dentro de las personalidades de los candidatos más rebeldes y que de alguna forma otros buscan generar transformación. Esos son realmente los arquetipos que hoy se están manejando, por lo menos los que más éxitos están teniendo. Entonces, aquí podríamos decirlo de alguna forma, Eduardo, que la gente no vota por la mejor propuesta, sino que vota en contra del peor de los malos, o el peor de los males. Indudablemente.
¿Cómo los políticos aprovechan esto del voto emocional? ¿Qué elementos en la campaña se ven siempre o son los que más destacan para conseguir la emoción del votante, que se afane, se emocione y finalmente dé ese voto emocional que el candidato necesita? Bueno, sin duda alguna hay un factor importante en que entraron las redes sociales al mundo de las votaciones. Las redes sociales no te van a hacer ganar una campaña, pero sí pueden hacer perder una campaña a una persona que se maneje mal. ¿Por qué? Porque las redes sociales lo que generan es una especie de clima, ¿sí? Es un ambiente que de alguna forma cuando el candidato pasa por tu casa haciendo un puerta a puerta, un barrido, tú ya tienes una preconcepción sobre lo que esa persona es, por lo que has escuchado, visto y leído en redes sociales y en los medios de comunicación también. Entonces, basado en eso, sí es interesante entender el rol que juega los medios de comunicación en la construcción de marca positiva del candidato, como también en aquellos casos, pues el desmedro de su propia marca. Hoy el mensaje no es el que realmente más hace la diferencia. El que hace la diferencia es si aquella persona tiene los elementos que yo considero que son de una persona, un hombre común, a la par de uno, y que de alguna manera, por ser buena persona, puede llegar a cambiar y transformar al Ecuador. No por sus grandes ideas, sino porque es un ser humano distinto. Y ese es el secreto que de alguna forma debiera construirse en este mercado donde somos doblemente emocionales y donde el botón de la nostalgia siempre es el botón que de alguna forma detona que las personas se pongan en esa onda. Ahí estábamos con Eduardo Reynoso, experto en neuromarketing político, en el análisis del votante ecuatoriano. Mi querida Wendy Fer, bastante interesante lo del voto emocional. Sí, Bien sí. planteado, bien descrito. Pobre. Sabes que lamentablemente es así y muchos candidatos se valen de aquello también. Ojo. Con la música, ¿no? La Los, música, las los votos, frases también contundentes que se hacen virales al final también. los La votos, música, las frases, los colores, los videos, el storytelling, cómo cuento la historia de mi vida, absolutamente todo esto entra en juego. los votos en nuestro país, desgraciadamente, durante muchísimo tiempo han sido viscerales. Asimismo como las actitudes de muchos candidatos, que también suelen ser viscerales y generan ese tipo de cuestionamiento en los votantes, en el ciudadano, y dicen, ah, no, yo por este voto porque este es más bravo, porque este es el que me va a defender. O dicen, no, yo voto por el otro porque es más pacífico, ya el país ya no quiere problemas, ya no quiere confrontaciones, ya no quiere enfrentamientos. Entonces, vamos por el lado positivo, vamos por el lado de la paz, etcétera, etcétera. Ya está con nosotros nuestro compañero Jorge Escobar, quien también tiene más inquietudes. Buenos días, Jorge. Bienvenido. ¿Qué tal, licenciada Wendy Quinde, también al licenciado Abelino y a Eduardo? Muy buen día a todos los oyentes de Diálogo a través de I99. Espero que tengan un excelente viernes, una semana corta pero intensa. Y sí, sin duda, el análisis con Eduardo no solamente va por el ámbito local, sino también internacional. Y nos gustaría tener particularmente una lectura en torno a lo que va a suceder acá en el país entre una pandemia, un hastío popular, un desgaste de la clase política, una función legislativa con la imagen por los suelos, pero aún así hay líderes políticos desde distintos sectores, desde las diversas ideologías que igual le están apostando con sus candidatos. Por ejemplo, ayer Jaime Nebot presentaba a su lista de postulantes al Parlamento y mostraba una propuesta en torno al endurecimiento de penas para casos de violadores de niños o asesinos de niños, también para quienes no cumplan las disposiciones de la ley en torno al comercio con los pequeños productores. Hablaba de 50 años en el primer caso, medio siglo de prisión y de 3 años en el segundo caso. Pero yendo al punto medular, Eduardo, ¿qué es lo que está pasando por la cabeza del ciudadano en el Ecuador? Porque, insisto, está entre
su preocupación por sobrevivir y cuidarse de una pandemia y un hastío popular, una especie de incredulidad frente a la clase política por lo que hemos visto de manera particular en la Asamblea Nacional y en una línea paralela lo que sucedió en la misma pandemia. Cuando la gente se estaba muriendo, había un grupo que aprovechaba para asaltar las arcas del Estado. Bueno, la gente quiere mucha justicia. La gente tiene sed de justicia. Aunque cuando uno lo analiza de manera inconsciente se da cuenta que lo que busca no es justicia, sino injusticia a su favor, que es una cosa diferente. Pero en todo caso, para no profundizar en ese tema, si las personas están buscando justicia, lo lógico sería entender que aquel candidato que de alguna forma vaya a tener mayor impacto en su comunicación va a ser aquel que entienda dónde está encaminado el odio de la gente, para que dentro de sus propuestas de alguna forma pueda proponer medidas drásticas, fuertes, en contra de lo que la gente siente que es su enemigo y el enemigo de su familia. Y en esa línea, ¿cree usted que están algunos de los binomios? Ya hay cerca de 12 calificados por la función electoral. En medio de ese mare magnum de candidaturas, ¿qué tan posible es desde el discurso electoral, desde la tarima, desde este nuevo espacio que es la digitalidad? ¿De qué manera se podría llegar al electorado o cuál será finalmente la estrategia ante una situación tan compleja? Porque yo insistí en la primera pregunta, Eduardo, hay mucho escepticismo, hay mucho desencanto popular. ¿Cómo entras, cómo calas en ese electorado? Justamente, aquí el tema es cualquier persona puede prometer cualquier cosa. Es decir, la diferencia no la hace el mensaje ni la propuesta, la hace la persona. Si esa imagen de marca construida no ha generado las señales correctas para decir que es un hombre diferente o una mujer diferente, indudablemente entonces ya estamos hablando de que por ahí no es la vía. Esa sería la vía correcta. La segunda vía entonces es entender qué es lo que odia a la gente, detonar esos botones de ira para que la gente sepa que que ellos sienten igual que cierto candidato u otro. No veo que eso esté ocurriendo en este momento. Veo desencanto hacia la clase política, partidos políticos y personajes políticos como tal. Pero no hay que descartar que una elección siempre tiene etapas y eso hay que entenderlo. Hay la primera etapa donde la persona pasa a ser personaje y se construye su marca. Luego el personaje de alguna forma empieza a exteriorizar una propuesta y luego viene la fase de pedido de voto. Por ende, aún estamos lejanos de que entendamos cuál es el momento donde alguno de los tres candidatos más opcionados o aquel cuarto que quizás pueda entrar también dentro de este primer pelotón, de alguna forma decida tocar estas emociones. Así que yo veo difícil que ocurra, sí, pero tampoco lo veo imposible porque sí falta tiempo. El tiempo se acorta, solo tenemos noviembre para entender y ver a este candidato y esas propuestas, porque en el mes de enero indudablemente va a haber mucho ruido comunicacional. Usted se imagina, don Jorge, cuánta gente, cuántos asambleístas, cuántos candidatos presidenciales van a tratar de captar tu atención en un mes netamente de elecciones, porque diciembre está perdido. Diciembre la gente está tratando de cerrar el año lo mejor posible, su mente está en otras cosas y este 2020 pues no es un año, ha sido un año atípico, no ha sido un año fácil para nadie. Por ende, su atención no está centrada en el tema político, sino en tratar de llegar arrastrándonos un poco, buscando esa sobrevivencia de la cual usted hablaba, tanto en temas de salud como también empleo y economía, y llegar y cerrar el año para esperar, porque el ecuatoriano lo que sí tiene es una esperanza y hasta cierto punto irracional, pero que hoy juega a favor de que el 2021 sea diferente.
Usted exponía un detonante discursivo que tenía que ver con la bronca, ¿no? Que si hay una sintonía con esa bronca popular, el candidato empezará a entrar como en su casa. Pero no nos acercamos de nuevo a esa afinidad popular en torno a ese candidato con discurso de confrontación, de barricada. Volvemos quizás a lo mismo del 2006 y que eso puso en el poder al entonces ex ministro y profesor universitario. Era toda la fama que tenía el economista Rafael Correa Delgado. Hay una pequeña diferencia. Hoy la gente no quiere confrontación entre políticos. Hoy lo que la gente quiere es que el político confronte el sistema, confronte las leyes, el camino, las recetas que se están dando para que estemos de alguna forma en una mejor posición de lo que estamos ahora. Lamentablemente, Jorge, el cerebro es bastante predecible para aquellos que lo estudiamos. El cerebro es comparativo. Lo decía hace unos momentos en la presentación que estaba realizando. El cerebro es comparativo. Entonces, la gente lo que termina pensando es comparando los últimos gobiernos, ¿sí? El gobierno anterior versus este gobierno, en cuál estuve mejor o cuál me sentía mejor. Entonces, la gente toma decisiones por amor u odio. Y basado en eso, lo proyecta en unas elecciones como las de ahora. Por eso es que hay frases en las que decía algo que con esta persona estábamos mejor, porque a la larga la gente no es que escarba en cuál es la mejor propuesta. No es que la gente anda estudiando, lamentablemente, debería ser así, pero no es así. Nadie anda viendo cuál es el pasado de aquellos candidatos que hoy están de alguna forma proponiéndose en la papeleta. Nadie estudia la congruencia de sus discursos dentro de lo que dice hoy versus lo que dijo hace 4 o 5 años. No hay eso. Entonces, lo único que tratas de ver es quién me soluciona el problema que tengo hoy enfrente. Es decir, quién me apaga el incendio. Y el incendio es económico, es de empleo y es de salud. Eduardo Reynoso, experto en neuromarketing y también en análisis de la jugada política en torno a lo que puede haber detrás de un mensaje o cómo se posiciona ese candidato, ese intento por llegar a una dignidad de elección popular. Queríamos terminar esta entrevista, Eduardo, sin duda con una línea de análisis en torno a lo que finalmente podría suceder en una de las funciones que decíamos en la primera pregunta, tiene la imagen totalmente desfigurada, hay mucha decepción, pero paradójicamente hay cientos y hasta miles de candidatos para la Asamblea Nacional. Allí se hicieron cambios en el Código de la Democracia a través de los métodos de distribución de escaños, se ha unificado, será el método de Webster tanto para los 15 asambleístas nacionales como los demás asambleístas provinciales y también por las circunscripciones del exterior. ¿Crees que igual, al margen de que hoy no tengan ni el 4% de aceptación, la gente, el pueblo, el electorado, igual va a tomar una decisión, se va a decantar por una asamblea cualquiera que llegue? Mientras el voto sea obligatorio, indudablemente van a salir a votar. Y a veces, como conducta humana, hace un sinsentido el tener el esfuerzo, el transportarse, caminar, hacer largas colas para ir, votar y romper la papeleta, anular el voto o simplemente no hacer nada. Por ende, a la larga, lo que termina ocurriendo es que la gente termina votando por el que más conoce o el que menos rechazo le provoca. Así que bajo ese sentido estamos confinados. No estoy diciendo con esto que estoy promoviendo que mañana o más tarde quiten la obligatoriedad al voto, porque si eso ocurriese, déjeme decirle, lo he estudiado, el 80% de la gente no saldría a votar. Es decir, tendríamos presidentes y asambleas solo votada por un 20%. Y eso no es sostenible en un país tan variable como el nuestro, porque tendría graves problemas de gobernabilidad. Es decir, aquellas personas que se sentasen en el poder
de alguna forma no tendrían la representatividad y la solvencia para estar sentada por mucho tiempo en ese puesto. Así que a la larga, si bien no es lo ideal el voto obligatorio, lo que hoy vemos es que no tenemos una salida clara para, de alguna forma, sortear este problema. Sí, totalmente de acuerdo. Todo depende de las culturas. Ahí vemos fotos diametralmente distintas en el caso de Colombia, que no tiene voto obligatorio, y Venezuela, imagínense, que al margen de que también el voto no es una obligación, allí hay un tema bastante particular sobre la politización extrema que se generó desde el chavismo. Hay mucha gente política en Venezuela. Gracias a Eduardo Reynoso, experto en neuromarketing. Hemos analizado las conductas electorales, no solamente del político, del candidato, sino también de los electores. Que tengas un excelente fin de semana, Eduardo. Un gusto verte y saludarte.